El abracadabrante, Chema de los Ríos. Estamos a jueves, bueno, jueves casi viernes, que es jueves, pero es viernes. Esta es una explicación muy tonta, pero seguro que todos ustedes me entienden. Y hoy no puede faltar nuestra cita semanal con nuestro psicólogo Manuel González Batres, al que tenemos ya aquí en el estudio. Manuel, muy buenos días. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Muy bien, sí. Mañana... Metido ya en mi papel, en mi rol de contertulio, de... no sé, director de una sección, llámalo como quieras. Esto del rol lo ha metido ahí ya como adelanto. Claro. Porque hoy me ha dado tiempo a preguntarle cuando llegaba de qué íbamos a hablar, pero bueno, ustedes no saben de qué estamos hablando. Así que, Manuel, cuéntanos, ¿cuál es el tema de hoy? Precisamente esto, cuando nos metemos en un papel, en un rol, y cómo a veces este papel o este rol llega a apoderarse tanto de nosotros que casi que nuestro comportamiento está más definido por lo que se supone que se espera de ese rol, que a lo mejor por nuestras propias características de base, que ya quedaron atrás hace mucho tiempo. Esto lo podemos ver a nivel social, por ejemplo, relacionado con las profesiones. Es decir, se espera, por ejemplo, que un médico tenga tal comportamiento, al final entonces uno se mete en ese papel y efectivamente tiene ese comportamiento. Hablábamos, por ejemplo, del papel del psicólogo, que es de la escucha, de que se presupone, ¿no?, que nosotros pues tenemos una manera de comprender la realidad o de comprender al otro ser humano. Entonces, si ya nos metemos en eso hasta en nuestra vida personal, pues el propio personaje, la profesión, por ejemplo, termina apoderándose tanto que ya nos podemos definir de una manera no buena, claro. Nos podemos definir por lo que realizamos, no por lo que somos en realidad. Fíjate que utilizamos el verbo ser para eso, cosa que no deberíamos hacer. Yo soy tal cosa, no, bueno, sería yo me dedico o yo tengo esta profesión. Sin embargo, decimos yo soy. Al final es como que la identidad queda asumida por la función que uno tiene en la sociedad. Que eso más o menos vendría a ser un rol. Pero... Entonces, bueno, sí, dime. Sí, no, perdona, adelante. No, Ahora... claro, que esto nos llevaría a decir, bueno, entonces, a ver, nuestro comportamiento, lo que creemos que somos es lo que representamos, y cómo llega un momento en el que nos lo creemos tanto que definimos nuestra personalidad en base a eso, o somos otra cosa, ¿no? Porque claro, si esto lo llevamos a un límite ya muy extremo, por ejemplo, en un pequeño grupo, pues al final siempre hay uno que hace de líder, ahí tenemos un rol, otro que hace de pasivo, otro que hace de chivato, otro que hace de no sé qué. Y esto lo podemos ver distribuido en todos los grupos que analicemos, sea un grupo de alumnos de una clase, sea un grupo de profesionales que trabajáis en la radio, sí, o sea lo que sea. Es más, vemos como en un grupo de deportistas, por ejemplo, de un equipo de fútbol, hay uno que es el líder. Cuando el líder no está, porque se ha lesionado, porque se ha cambiado de equipo, otro asume ese papel. Y a lo mejor estaba haciendo menos cuando estaba el líder y resulta que ahora está haciendo muchísimo más, ¿no? Y al final hay uno que termina asumiendo esos roles que ya están definidos como que existen en la sociedad. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera me ha parecido entender sí, a ver, dime. Que era algo malo, en cierta manera, que llegues a adoptar ese rol del que estamos hablando, ¿no? Pero yo lo estaba entendiendo como que dependiendo del rol, pues en alguna ocasión puede ser bueno y puede ser malo. Voy a poner un ejemplo muy básico y muy personal. Yo aquí donde estoy se me presupone que tengo que ser simpático. Es así, yo tengo que abrir el micrófono y tener este rol de persona simpática, que unas veces lo soy y otras veces no. Y al final me transformo en eso, con lo cual, pues a lo mejor esto es bueno para mí, ¿no? No lo sé, se me ocurre así a bote pronto. Claro, ahí entraríamos, por ejemplo, en lo que sería una definición muy genérica de lo que es un periodista. Luego tú llegas a tu propia definición y vemos cómo en tus rasgos tú te desmarcas mucho de la definición así general. Entonces creas un poco esa imagen a tu manera de cómo tiene que ser. Pero sin darte cuenta muchas veces ya vas a actuar conforme a ese papel, y a veces seguramente no te apetezca o no tengas más remedio, y bueno, pues o bien porque es lo que se espera, o bien porque tienes, pues yo qué sé, temor a que a lo mejor se digan cosas que no quedan bien dichas en radio. Bueno, en fin, una serie de comportamientos que quedan definidos más o menos por ese rol. Yo decía que no es que sea malo, decía antes que era malo o que no era bueno,
que una persona se identificara con su profesión, por ejemplo, hasta tal manera que defina su personalidad, haga una igualdad. Yo soy, puntos suspensivos, a lo que se dedique. Esto, si lo extrapolamos a muchos otros aspectos de la vida, pues nos lleva a la pregunta ¿quiénes somos en realidad? Sin embargo, perdona, claro, es algo que lo tenemos prácticamente incluido en el lenguaje, ¿no? Sí, exactamente. Yo soy periodista, yo soy psicólogo, Eso es. Entonces... Eso es. Y es que desde pequeños, fíjate, cuando se nos dice, este niño es... ya estamos calificando y ya estamos, por tanto, condicionando. Muchas veces cuando trabajo con adultos, imagínate el adulto de mediana edad que tiene un comportamiento modélico en sociedad, tal, y le preguntas, ¿y cómo eras de niño? Me dice, bueno, de niño era un trasto, era muy travieso, tal. ¿Y dónde quedó ese niño? Fíjate cómo esta canción de Serrat, niño deja de joder con la pelota, sí. que esto no se hace, esto no se toca, ¿no? Me parece que sigue así. Sí. Claro, cómo esto ha condicionado de tal forma que ¿dónde está ese niño que éramos en realidad? Entonces hemos ido condicionando, digamos, un personaje para que nos fuera más o menos bien en sociedad y no tener el castigo y poder tener los éxitos que nos marcamos, y cuando echamos la vista atrás, bueno, ¿y aquel dónde quedó? Este tema de los roles y de los personajes y tal, está muy bien analizado en un libro que desde aquí recomiendo, porque además es muy divertido, que se titula Lo que Spielberg diría Freud, de Summer Sophie, y el libro se divide en capítulos donde analiza, bueno, películas, ¿no? Y entonces en la de, por ejemplo, Entre pillos anda el juego, en esta película analiza cómo dos adinerados, dos personas ya de cierta edad, muy mayores, se apuestan a ver qué pasaría si a un pobre de la calle, un mendigo, se le da un puesto de relevancia en una gran empresa, se le hace director, y al contrario, a alguien muy preparado, que viene de una familia, que viene de estudiar en Harvard, en fin, pues que además está en un puesto que todavía incluso puede subir más, pues se le da el otro rol, el del mendigo. Entonces, bueno, pues se lo apuestan para ver si lo que decimos que es la personalidad es algo genético, es algo basado en la preparación que uno tiene, o basado en el rol que uno interpreta. Entonces vemos cómo, al cambiarse por las circunstancias, ellos hacen que el rico pues se arruine porque le acusan falsamente, hasta la novia le deja, porque, bueno, contratan a una prostituta y la novia ve que esta chica se acerca, aunque el otro no tenía ninguna intención de nada. Bueno, una serie de factores, al final se intercambian los papeles y efectivamente vemos cómo entonces el pobre va asumiendo cada vez más ese papel de gente que está ahí arriba en la cumbre del dinero y tal, y el otro se mete en el papel del pobre de tal manera pues que parece que el nuevo personaje, la nueva forma de vida, se ha apoderado tanto de la propia personalidad que hay como una especie de transformación. Vemos cómo, cambiando las circunstancias, ha cambiado la personalidad. Esto tendría mucho que ver, fíjate, parece una película así, que es una película cómica de Eddie Murphy, sí, tal, muy divertida. Tendría que ver con algo más sesudo, más serio, la frase esta famosa de Ortega y Gasset, de yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, cómo las circunstancias hacen que el yo sea de una manera o sea de otra. Al fin y al cabo, la persona, cuando decimos persona, la persona es una máscara. Viene del latín, máscara, los griegos se lo ponían en las representaciones, una máscara con una sonrisa o con un llanto. Entonces, de ahí viene la palabra persona. ¿Somos una máscara o qué es lo que somos en realidad? Esta es una pregunta que cada uno puede responder, porque a lo mejor eso que somos en realidad está ahí en un contenido más oculto y no nos atrevemos a sacar, por miedo al que dirán, o por miedo al que diremos incluso nosotros mismos de nosotros mismos, lo cual todavía es casi peor, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, como lo que hacemos modifica lo que pensamos, lo que sentimos. Y muchas veces, cambiando nuestros hábitos y cambiando nuestras conductas y cambiando lo que hacemos, podemos hasta cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Fíjate a cuántas personas pues les ha cambiado la vida que les toque la lotería. Incluso hasta en su elección de votos, si me apuras. Fíjate, ¿no? Qué curioso. ¿No? Es que, bueno, sí. yo creo que a veces somos mucho más volátiles de lo que nosotros nos creemos, ¿eh? Claro, ahí está el tema, que creemos que no, que yo soy así y tal. Sí, bueno, que se den un cambio de circunstancias, esperemos que para mejor, y ya veremos a ver qué ocurre, ¿no? Yo creo que si me tocase la lotería me convertiría en mejor persona.
pero... Bueno, sí, a lo mejor darías más dádivas, te convertirías en una persona generosa. Yo creo que haría una gran aportación a este mundo. Pero no, bromas aparte. Lo que sí que me llama la atención, y que esto que nos estás comentando esta mañana, Manuel, nos lleva casi a unas preguntas filosóficas profundas, ¿no? Porque realmente yo ahora mismo me estaba preguntando, bueno, y viendo todo esto, realmente, ¿quién somos? Claro. ¿En qué quedamos? Si somos más nuestro rol, nos convertimos en realidad en nuestro rol, que es un poco de lo que estamos hablando. Claro, exactamente. Que el hecho de adoptar un papel y un rol te convierte en ello, ¿no? De alguna manera es lo que decías esto último, de que tus actos te transforman, ¿no? Esa es un poco la idea. Es más, se han llevado a cabo experimentos sociales que confirman esto. Fíjate, hubo un alumno de instituto ya hace muchos años que le preguntó al profesor, y que nos hemos preguntado todos en algún momento, ¿no?, de nuestra vida seguramente, ¿cómo es posible que los alemanes de la Alemania nazi, no digo ya los altos cargos, Hitler, etcétera, sino los de a pie, cómo es posible que sabiendo lo que estaba pasando, ¿no?, como que lo que ocurría a su alrededor, cómo podían ser consentidores o al menos no... Bueno, pues eran personas, al final, como cualquiera, ciudadanos de a pie, que vivían en una sociedad muy moderna para esa época, y fíjate lo que llegaron a hacer, o al menos a consentir. Entonces, este profesor, bueno, pues no se le ocurre otra idea, que fue genial, luego, que incluso se ha hecho una película que se llama La Ola. Claro, en el cine se tergiversan algunas cosas para que quede más espectacular o más cinematográfico, pero ya era espectacular el experimento en sí mismo, ¿eh? Entonces el profesor empieza a imponer una disciplina tipo modelo autoritario, vamos, al máximo exponente, les hace saludar de una determinada manera, hay una expresión que ellos tienen que decir como grupo, un saludo. Incluso llegan a tener un carné de pertenencia a ese grupo, entonces cuando entra el profesor, ponerse de pie, hacer ese saludo, no sé qué, tal. Bueno, pues los chicos empiezan a creérselo de tal manera que los que estaban un poco más marginados se sienten unidos al grupo, incluso mejoran el rendimiento en el poquito tiempo que duró. Bueno, el caso es que llegó un momento en el que la pertenencia a ese grupo, el saludarse por los pasillos, fíjate el saludo nazi, ¿no? Ellos tenían también su propio saludo, era como, les daba como una sensación de orgullo, de sentirse incluso superiores. Entonces, claro, cuando ya se habían sentido así, cuando ya estaban en ese rol en el que el sentirse unos, el sentirse que tenían algo en común en contra de otros grupos que tenían otra manera de comportarse y de pensar, pues les hacía muy fuertes. Entonces, bueno, pues me parece que fue al cuarto día, no creo que pasaran muchos más días, que tenían, bueno, una asamblea, entonces esa pertenencia a la asamblea, esperaban que el profesor hablara como un líder carismático. Entonces el profesor lo que hizo es un silencio, puso un vídeo, funa blanco, y entonces ellos se quedaron como un poco, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces dijo, ¿veis lo que sois capaces de hacer cuando asumís este rol? Esto, en un microexperimento, fue lo que ocurrió a gran escala. Luego les puso una película sobre realmente esta catástrofe, ¿no?, este holocausto nazi, y bueno, hubo chavales que lloraron, otros que se salieron, es decir, comprendieron cómo meterse, ¿no?, en un papel, podemos decir, y sentir esa pertenencia y sentir esa unión con los otros y cosas que les definen en común, podía transformar tanto la personalidad. Es realmente interesante. Experimentos de estos, el de Zimbardo, por ejemplo, que también es muy curioso. Este es muy conocido. El otro, fíjate, el grupo llegó a tener, en el experimento de Ron Jones, llegó a tener incluso un nombre, que era la tercera ola, ¿no? Fíjate, el Tercer Reich, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese nombre, el carné, la pertenencia. En el experimento de Zimbardo se coge a un grupo de estudiantes normales y se les divide. Unos de ellos van a hacer de guardias y otros de presos, ¿no?, en un escenario de cárcel, de prisión. Bueno, pues al cabo de un tiempo, los que estaban haciendo el rol de policías se lo llegaron a creer tanto que empezaban a asumir esa función de autoridad, incluso a tratar de forma vejatoria a los que estaban de presos, que llegaron también a meterse en ese papel y veían un poco la manera incluso hasta de escapar. Bueno, es que les estaba transformando la propia representación de ese papel en el que, bueno, pues se lo estaban creyendo, ¿no?
Ujú. Al final se ha escrito mucho sobre esto y se han hecho muchos experimentos, Sí. y de alguna manera lo que da la impresión es que qué fácil es Exacto. llevar a una persona por un lado o por otro, ¿no? Exacto, seguramente hay grupos de edad, por ejemplo, hablamos de adolescentes que todavía no tienen una identidad definida, donde es más fácil, de ahí la posible entrada pues en grupos que a veces no son precisamente muy saludables por la agresividad y por otros motivos, ¿no? En el caso de adultos, pues esta identidad a veces con lo que hacemos o con nuestra profesión, pues también nos puede alejar de esa verdadera personalidad. Por eso hay que mirarse un poco hacia adentro y ser lo suficientemente sincero para reconocer pues aquel niño que fuimos, para reconocer que nuestros sentimientos o sensaciones no tienen muchas veces que ver con lo que decimos o lo que mostramos, y como que hay un acompañante dentro de nosotros que está ahí en todo momento y que sería como ese otro yo que quiere también tomar protagonismo. Entonces, el ser consciente de esto nos va a ayudar a definir mucho más nuestra verdadera personalidad. De ahí el análisis de los sueños, lo importante que ve el personaje que hay de fondo, o incluso los lapsus, cuando decimos cosas que no queríamos decir. Bueno, sí, vale, pero lo has dicho, ¿no? Sí, de esto se habla mucho. Claro. Pero de todas formas estaba pensando que al final, pues, en estos asuntos te das cuenta como lo que hablábamos, no eres muchas veces lo que piensas, y que en ocasiones pues a lo mejor no somos tan buenos como pensamos, ¿no? Porque dadas determinadas circunstancias nos podemos comportar de una manera muy mala. Estaba ahora buscando por internet, no he sido capaz de encontrarlo, pero un experimento también que no sé si recordarás, que se hizo hace unos cuantos años, creo recordar que por los años 70 o 60, que ponían una serie de personas en una sala contigua a otra que se suponía que le estaban dando descargas eléctricas, y no tenían... Era un trabajo, ¿no? Y no tenían ningún tipo de medida. Era un porcentaje altísimo el de gente que, bueno, llegaba a dar descargas eléctricas casi mortales a la persona que escuchaban, que, por cierto, no estaba recibiendo aquellas descargas, ¿no? Era un actor que fingía que le estaban dando descargas, ¿no? Y entonces, estoy convencido que la gran mayoría de esas personas pasarían por ser buenos vecinos, y, sin embargo, en ese rol que le asignaba un trabajo, porque al final creo recordar, no lo sé, que era un trabajo simplemente remunerado en el que tenían que hacer esas cosas, pues esto es lo que me ha tocado a mí hacer, lo hago, aunque esté haciendo daño, y mucho, en este caso, a una persona, ¿no? Sí, luego estaría el tema ahí de lo que la deseabilidad social, es decir, si es un trabajo, se supone que lo tengo que hacer, o en un grupo de personas cuando opinan diferentes, y que también se han hecho experimentos, ¿no? Y es una cosa súper obvia y uno cambia hasta su propia opinión, pero que la cambia de verdad porque se está dando cuenta que los otros tienen una opinión muy, muy diferente. Claro, estos son casos también muy estadísticos. Luego está la persona individual que se desmarca de todo eso, porque decimos en el 99% de los casos, o en el 97% o lo que sea, y claro, ¿dónde está ese 1 o ese 3% que se comporta de una forma diferente a lo esperado, ¿no? Como que es el pensamiento divergente. Bueno, pues es que es un poco el error o el margen de error que tienen este tipo también de investigaciones. Pero bueno, en cualquier caso, lo de que el rol, las circunstancias, la forma de vida condicionan nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos, bueno, pues está claro que es algo muy demostrado. Con lo cual, fíjate, lo podemos convertir en positivo también. Ojo, hay un terapeuta que se llamaba Kelly, allá por los años 50 o 60, que propuso la terapia del rol fijo. Entonces se establecían una serie de parámetros que la persona tenía que cumplir y tenía que comportarse de acuerdo a ello, o bien alguna persona que tenía éxito y a quien tú podías idealizar, o simplemente una serie de características que te gustaría tener. Entonces se trataba durante un tiempo, 2 semanas o más o menos, de cumplir a rajatabla con ese rol, con esas cualidades. Entonces la idea es que al final te terminabas sintiendo mejor, te iba mejor, es decir, el realizar esa serie de actividades lo que llevaba aparejado era un cambio real
en la forma de vida de la persona. Con lo cual, esto llevado al día a día, aquí a nuestros oyentes, pues fíjate, hablabas antes de ser más generoso, nuestros hábitos de conducta, nuestra manera en que queremos comportarnos o ser, puede realmente convertirnos en aquello que somos. Me parece que era Severo Ochoa o Ramón y Cajal, no recuerdo muy bien, quien dijo esto de el hombre puede llegar a ser, si se lo propone, escultor de su propia mente. Fíjate, dicho por un neurólogo, es una frase contundente. Puede llegar a ser, si se lo propone, aquello que desee. Es decir, al final es definir realmente en base a cómo es nuestra personalidad o nuestros rasgos más básicos, pues cómo queremos ser o cómo queremos que sea nuestra vida o nuestras circunstancias, y de lo que se trata es de tener ese hábito de comportamiento. Pues no sé, como conclusión yo saco que vamos a buscar adoptar roles buenos porque nos pueden llevar a buenos sitios, ¿no? No sé si tienes alguna conclusión más al respecto, Manuel, cuéntame. Bueno, efectivamente, pero siempre en base a cómo uno en el fondo se defina, en el fondo más fondo, es decir, no en nuestro papel que tenemos que desempeñar. Como se defina o como se quiera definir, porque esto claro, también... por eso, cuanto más atrás podamos ir a aquel niño, ¿no?, que fuimos, y más tener en cuenta pues nuestro mundo interior, más fácil va a ser que podamos saber en qué consiste nuestra verdadera personalidad. Y en base a eso, venga, ¿cómo quiero que sea mi vida? Incluso hasta podemos ponernos objetivos externos de qué quiero conseguir, ¿vale? Pues qué quiero conseguir, voy a empezar a comportarme como aquello que define eso que queremos conseguir. Es como el niño que quiere ser futbolista, pues se pone a jugar al fútbol, ¿no? E imita a sus ídolos. Luego, bueno, llegará o no llegará, pues dependerá de muchos factores, pero ya se está poniendo en camino. O tú, cuando querías ser periodista, seguramente que hacías tus pinitos ahí en tu habitación con un micrófono. Yo no sé si alguna vez quise ser periodista, ahora que lo dices. Bueno, pues por ahí hay que empezar, ¿ves? ¿Qué quiero ser? O simplemente lanzarse a cualidades que tienen que ver más a lo mejor que con una profesión, simplemente con formas de comportamiento, ser más generoso, ser más amable, o tener más éxito social o lo que sea, y comportarse de acuerdo a las personas que realmente estamos viendo que son más amables, que tienen más éxito, etcétera. Es decir, cómo hacen ellos, ¿no? Como diría Emilio Duró, diría, no intentes crear nada nuevo, copia o imita, ¿no? Diría él. No es que esté muy a favor de esta idea, pero decía, ¿quieres conseguir lo que...? Pues imítale. Si le ha ido bien haciendo esto, imita esto, decía Emilio Duró, que es muy gracioso él en sus charlas y tiene ese punto de humor que, bueno, viene bien a veces para estos temas. Imita aquello que quieres, o aquellas personas que han conseguido lo que tú quieres conseguir. No decir, si estás viendo que a alguien le ha ido bien poniendo tal negocio y tú quieres que te vaya bien y te gusta ese tipo de negocio, pues a lo mejor tienes que hacer lo que hace él, ¿no? En lugar de inventar algo nuevo. Yo soy partidario de inventar algo nuevo, porque siempre la creatividad, lógicamente, pues desarrolla muchos más aspectos de la personalidad y nos hace, yo creo, estar al final más contentos con nosotros mismos. Pero basados en la idea esta de qué es lo que uno quiere conseguir, pues simplemente se trata de definir las cualidades o el camino para alcanzarlo. Muy bien, pues una semana más descubrimos lo extraños y complejos que somos los seres humanos y nuestras cabezas con Manuel González Batres. Manuel, ha sido un auténtico placer tenerte una semana más. Y la semana que viene estaremos aquí nuevamente en nuestro rol de periodista y psicólogo, ¿te parece? Sí, no, si claro. quieres cambiamos los roles, a ver qué pasa. Oye, no, pero sí. Tú te quedas ahora haciendo el programa y yo me voy a ver a tu... Sí sería interesante, fíjate, algún programa de estos de televisión que cambian Hacemos una aquí semana, un reality. una ¿sí? semana, una especie de reality, no sé si es una semana o cuánto tiempo es, que una persona vive, ¿no?, en la forma de vida de la otra persona y viceversa y tal, y cómo esto pues te hace, mira, para empezar, ponerte en el lugar del otro y ver las circunstancias desde la perspectiva del otro, que ya, como mínimo, eso no es poco, exactamente. Pues nada, lo pensaremos.